Todos los martes, generalmente hace muchísimo tiempo, pues para el segmento y para hablar de diferentes temas que nos competen sobre nuestra conducta, tenemos a la doctora Mercedes Schnell, quien desde hace ya unos cuantos días está descansando, está de viaje con su hijo, disfrutando de su familia, y también ellos varios psicólogos especialistas en esta área nos han acompañado. Es el caso hoy de María Alejandra Corredor, es psicólogo especialista en psicología clínica comunitaria, es profesora universitaria de pregrado y posgrado, es investigadora, y con ella un poco entender también estas pruebas proyectivas que se hacen, para qué sirven, qué tanta información le dan, por ejemplo, a los especialistas como ella. Bienvenida, buenas tardes. Bueno, gracias por la invitación, A, Gladys. a ti, gracias, María Alejandra, por estar. Las pruebas proyectivas usualmente se hacen ¿para qué? Mira, se hacen para muchas, se trabaja en muchas áreas, desde el campo, digamos, organizacional hasta el trabajo clínico. Lo puedes utilizar en el contexto escolar, en el ámbito de la salud, por ejemplo, si alguien se va a operar, hacerse una operación de estómago. Pero bueno, surgieron básicamente para el diagnóstico de trastornos mentales, Ujú. pero Y se han extendido a distintas áreas. claro, ¿y son confiables? ¿Muy confiables? ¿Qué margen de error puede Son, tener? son bastante confiables. O sea, siempre ha existido una discusión entre si las pruebas proyectivas tienen validez y confiabilidad versus las pruebas estructuradas que sí nunca dudan que las tienen. Pero efectivamente todos los años que tienen las pruebas proyectivas aparecieron como en 1920, digamos, y Ujú. como desde nuestra área empezaron como en el 39. Entonces tienen muchos años siendo estudiadas y tienen bastante confiabilidad. Margen de error, como todo procedimiento, digamos, exploratorio va a tener, pero quizás depende mucho también de quién lo utilice. O sea, en la medida en que los psicólogos nos formemos en esto, se Claro, disminuye la banda de error. claro, lógico, pero ¿cuál es la diferencia entre las estructuradas y las proyectivas? Bueno, básicamente las pruebas estructuradas tienen unos estímulos que no son ambiguos, versus las pruebas proyectivas tienen estímulos ambiguos, es decir, o sea, la persona nunca sabe qué es lo que nosotros queremos explorar. O sea, si yo te pido que hagas un dibujo de un animal, la persona no sabe qué datos yo voy a tomar de lo que tú estás produciendo. Y en las pruebas estructuradas, básicamente, son como muy transparentes, son preguntas casi siempre, donde la persona puede contestar inclusive por deseabilidad social. Te pongo ejemplos, o sea, tú dirías mentiras a tu jefe, entonces tú vas a decir correcto o falso. Mientras las pruebas proyectivas, yo voy a evaluar esa misma honestidad quizás, pero la persona no sabe. Entonces tienes menos probabilidad de que la persona quiera contestar o falsear el instrumento Mm. para distintos Claro, fines. ahí lo que determina, o digamos, el resultado definitivo te lo da un detector de mentira. Ese sí es infalible, ¿no? Bueno, sí, pero no vas a someter a un niño, digamos, No, que obvio, colegio obvio. de mentiras, o sea, como que es menos invasiva, o sea, la persona, Claro. las técnicas proyectivas no son nada invasivas, la gente las asume como una tarea cotidiana. Entonces, Ujú. no, la persona no tiene tanta ansiedad que si tú lo llevas a un detector de mentiras, obviamente, o sea, como que Claro, de son hecho muy... también a mí me parece interesante qué tipo de elementos cada día la psicología incluye como los más confiables para poder entender nuestro comportamiento, nuestra mente, que muchas veces, bueno, es tan compleja que a ustedes como especialistas les cuesta, y ni hablar a uno detectar cuáles pueden ser, ¿no? Esos intríngulis de nuestro Ujú. pensamiento o incluso de la función cerebral. Sí, 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 o sea, hay una cantidad enorme de pruebas que te permiten extraer todo ese funcionamiento personal, la manera como perciben las cosas, los sujetos, cuáles son las cosas inconscientes que las personas tienen, cuáles son los elementos del contexto que puede estar influyendo en tu estado de ánimo actual, o sea, y hay distintas patologías en las que uno puede estudiar, o sea, detectar, por ejemplo, casos forenses o si tienes que dar adopciones, o sea, en distintas áreas, sobre todo porque no tienen como esa posibilidad de ser falseadas tan fácilmente como otras pruebas. Claro, por eso preguntaba lo de la confianza, ¿no? Que es tan importante en esa Ujú. información que ustedes recogen a través de estos métodos. Estamos hablando de las pruebas proyectivas. Ya casi terminando, pero para, bueno, conocer un poco más de esos recursos que psicólogos como María Alejandra Corredor, especialista en psicología clínica comunitaria, profesora universitaria de pregrado y posgrado e investigadora, justamente utilizan para, bueno, estudiar, evaluar mejor, bien sea dentro de un ambiente laboral, en este caso
los empleados en general o, bueno, en esa individualidad también, ¿no? En esa el tratamiento que le puedan dar a alguien de manera personalizada en Ujú, esa ujú. complejidad que resulta nuestra mente, el pensamiento. Es desafiante, sin duda. Creo que para ustedes es un trabajo constante de desafíos, porque la mente todavía tiene grandes enigmas, ¿no? Sí, a veces como que los estudiantes siempre me preguntan si esto no es aburrido, que uno siempre tiene que pasar el mismo instrumento, o sea, el instrumento, y digo, esto es un área donde uno nunca se puede aburrir, porque Mm. cada persona que tú evalúas es un mundo particular. Entonces, yo tengo muchos años trabajando en evaluación psicológica, muchos, muchos años, y hay todavía una enorme cantidad de pruebas que me sorprenden, o sea, y que me maravillo de lo que encuentro y digo, esta prueba es un espectáculo y siempre uno está como intentando descifrar, sobre Ujú. todo para intervenir, no solo para quedarnos como con el diagnóstico de la patología, sino, bueno, ¿qué hacemos con esta persona que está ahí, que tiene un tal sufrimiento y de qué manera yo lo puedo ayudar? O si estoy en el ámbito organizacional, es de qué manera yo puedo hacer que candidato saque el mejor potencial posible Claro, en su desempeño. O sea, entonces siempre hay una posibilidad de intervención, no solo de diagnosticar. claro. En el caso de los niños, por ejemplo, pequeños, que pueden estar Ujú, sometidos a situaciones, bueno, extremas en su ujú, dinámica familiar, por ejemplo, abuso, ujú, suelen ujú. expresar mucho a través de los dibujos, ¿correcto? Sí, y en las historias también, sí, En aparece las bastante. O sea, porque historias. en las pruebas tienes como pruebas gráficas, digamos, que son las que quizás se conocen más, que tú pones al sujeto a dibujar y hay otras que son como contar unas historias. Entonces, Ujú. uno siempre recomienda tener más de un estímulo para que recojas más información. Mm. Bueno, interesante, conociendo un poco más de lo que son las pruebas proyectivas bueno, también explicaba un poco de las pruebas estructuradas. María Alejandra Corredor, nuestra invitada, psicóloga especialista en psicología clínica comunitaria. Gracias, profesora. Siempre a la orden. Gracias. Interesante. Este es un mundo apasionante. Si yo creo que no hubiese sido, si yo no hubiese sido comunicadora, periodista, creo que hubiese terminado siendo psicólogo. Además, se terminan como entremezclando estas carreras. No la escuchamos, creo que se te interrumpió el audio, pero bueno, nos toca correr. 1:59. Gracias, gracias, cuídense mucho. A ustedes, si gustan, seguir escuchando, aunque tengan que desconectarse ahorita en esta primera hora, Nacional.